Buenas noches, profesor. Mi nombre es Ismael Cabrera Valdivia de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión nos ha tocado exponer la elaboración de una bobina de Tesla casera. Resumiendo un poco el proyecto, en el presente proyecto hemos diseñado y construido una bobina de Tesla casera, la cual nos permitirá o nos permite la generación y posterior medición de descargas eléctricas de corto alcance con el propósito de comprender sus principios electromagnéticos, adquirir habilidades prácticas en la construcción de dispositivos electromagnéticos. El proyecto se centrará en la construcción de una versión casera de la bobina de Tesla, utilizando materiales y componentes fácilmente disponibles en el mercado, y se explorarán diferentes configuraciones y ajustes para hacer efectivo su rendimiento. En la parte de introducción podemos mencionar aquí a un personaje muy importante, Nicolás Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, y que en el año de 1891 desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión en el cual pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores, lo cual estamos hablando aquí de la bobina de Tesla. Esta bobina de Tesla es un dispositivo resonante capaz de producir tensiones muy altas a una elevada frecuencia. Con respecto a los objetivos, mencionamos aquí objetivo general y objetivos específicos. Objetivo general, investigar y comprender los principios básicos del funcionamiento de una bobina de Tesla, estudiar los conceptos relacionados con los circuitos resonantes, la inducción electromagnética y la propagación de ondas electromagnéticas. Los objetivos específicos: diseñar y construir un prototipo de bobina de Tesla siguiendo el diseño propuesto, eh, asegurando una adecuada protección y aislamiento para evitar los riesgos eléctricos. Realizar pruebas y ajustes en la bobina de Tesla para lograr la máxima eficiencia y rendimiento en términos de generación de altas tensiones y descargas eléctricas. Realizar experimentos y demostraciones con la bobina de Tesla para mostrar sus propiedades electromagnéticas, como la transferencia inalámbrica de energía. Muchas gracias. Doy pase a mi compañera. Buenas tardes. Continuando con la exposición, hablaré sobre la fundamentación teórica. La bobina de Tesla es un proyecto fascinante basado en principios fundamentales de la física, como la inducción electromagnética y la resonancia. Su funcionamiento se basa en un circuito resonante LC, con una bobina primaria, una bobina secundaria y un condensador conectados en paralelo. La inducción electromagnética genera un campo magnético variable que induce una corriente eléctrica en un conductor cercano. Utilizan un transformador de alta frecuencia para crear un campo electromagnético de alta tensión y frecuencia. La resonancia permite una transferencia eficiente de energía y aumenta significativamente la tensión de salida al lograr que la bobina primaria y la secundaria vibren en su frecuencia natural. La bobina de Tesla puede generar descargas de alto voltaje a través de la acumulación de energía en el campo electromagnético, produciendo efectos visuales impresionantes como arcos eléctricos y chispas. También ha sido aplicado en diversas áreas, como investigaciones científicas para generar energía eléctrica de alta frecuencia, aplicaciones médicas para estimulación de tejidos y en experimentos artísticos y de entretenimiento para crear efectos especiales sorprendentes. En resumen, la bobina de Tesla es una maravilla de la ingeniería electromagnética cuyo funcionamiento se sustenta en principios teóricos claves. Sus aplicaciones e investigaciones la hacen un dispositivo fascinante y versátil en diversos campos científicos y artísticos. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Aquí yo me presento. Mi nombre es Eric Chávez Blázquez y mi asistente Denis Adrián Flores. Nuestro experimento de hoy, nuestro tema de hoy es campo electromagnético, lo cual lo representaremos con un experimento de una mini bobina de Tesla, la cual tiene los siguientes componentes. Bueno, con los siguientes componentes tenemos lo que es un transistor de 2N22, tenemos también lo que es una resistencia de 22 kiloohmios
y también tenemos lo que es una batería de 9 voltios, tenemos lo que es un, un interruptor y hemos utilizado lo que es un cable de 32 milímetros. A continuación le voy a dar paso a mi compañero para que explique lo que es el diagrama. Ya, ok. ¿Puedes acercarte aquí, cámara? Gracias. Aquí en este diagrama tenemos como la batería de 9 voltios pasa a través del interruptor, lo cual está conectado a la resistencia, y la resistencia al mismo tiempo está conectada a una parte del primer bobinado, lo cual va a una patita del transmisor, a la patita de la base, lo cual el colector está conectado hacia la parte negativa de la batería, y el gate está unido a la resistencia y al bobinado secundario, que el bobinado secundario viene a ser el bobinado de 0,32 milímetros. Ok, bueno, pasamos a la parte experimental explicándoles nuestro procedimiento de creación. Para nuestro procedimiento de creación tuvimos ciertos inconvenientes, las cuales fueron, en primer lugar, el tipo de bobinado que se tuvo que realizar. Nosotros en principio utilizamos un bobinado de 1 milímetro con un cable. Como puede ver, el cable es un poco más rígido y más grueso, el cual no tuvo efecto por tener un nivel de amperaje mucho más alto que nuestro sistema requería, de que necesitaba un sistema un poco más delicado y más sensible, por lo cual decidimos hacer un segundo bobinado con un cable un poco más delgado de 0,5 milímetros, el cual tampoco tuvo efecto. Y seguimos probando porque nuestro maqueta fue sobre ensayo y error, y optamos por el cable un poco más delgado de 0,32 milímetros, el cual sí tuvo un efecto positivo y nos hizo acertar en nuestro proyecto, lo cual ahorita nuestro compañero nos va a llegar a hacer nuestra presentación con diferentes tipos de bombillas. Bueno, para presentar ya lo que es nuestro proyecto en sí, vamos a aprender lo que es nuestro interruptor y vamos a proceder a experimentar lo que hemos desarrollado. Como podemos observar, el foco se prende al acercarse a la bobina. También tenemos acá lo que es un foco malogrado, cuando se lo acerca igual prende. Y también mi compañero va a explicar el proceso que se da cuando acercamos los diferentes focos. Acá yo también tengo una bombilla tipo LED o un LED, que al acercarlo nos damos cuenta que no enciende. El hecho de que no encienda, y nuestra bombilla ahorradora de gas de mercurio y argón encienda, es porque nuestro mini bobina de Tesla crea un campo magnético. El campo magnético crea un flujo de corriente. El flujo de corriente crea una especie de ondas de electrones, que al estar al contacto con el gas de mercurio y de argón, crea una excitación, lo cual hace que por medio de una reacción física llegue a iluminar. Este foco normalmente prendería con una corriente, con un voltaje de 220, pero acá vemos que solo está prendiendo por excitación del gas. Por ese motivo, el foco malogrado, que ya no prende ya ni aunque le inyectemos un voltaje de 220, llega a iluminar. Al tener un LED que se prende con un voltaje de 0,5 voltios DC, no ilumina, es porque este tipo de bombilla necesita voltaje para funcionar.
Y como pueden ver, este fue nuestro mini proyecto de una bobina Tesla. Les agradezco mucho su tiempo y gracias por vernos. Hasta la siguiente. Gracias. Soy Dicho Pivelas, que yo voy a hacer la parte de mediciones. Acá en la primera parte tenemos la medición de una resistencia de 22 kiloohmios con un promedio de 19,6 kiloohmios. Tenemos el transmisor que tiene emisor, base y colector, las cuales hicimos las medidas emisor base de 2,36 megaohmios, emisor colector 2,27 megaohmios y base colector 2,25 megaohmios. Medición del cable de la primera bobina fallida que fue 0,2 ohmios, la segunda bobina de 0,5 milímetros que fue de 89,22 ohmios y la tercera bobina esta que sí tuvo un resultado exitoso de 7,7 ohmios. Utilizamos dos baterías, la primera que estuvimos gastando durante el proceso y la segunda que quisimos probar para ver si tenía algún alcance mayor nuestro experimento, que sí fue satisfactorio. Con la primera batería gastada de 8,63 voltios y la segunda batería de 9,95 voltios. Acá es la medición de distancia, a cuánto encendía la bobina, a cuánto encendía el foco. Aquí les dejo los links en el cual hicimos la prueba. Con la batería gastada tuvimos una distancia de 10,5 y con la batería nueva tuvimos una distancia de 11,5 centímetros. Tomamos voltaje en la resistencia de 5,78 voltios. En la parte de los transistores, que esto lo voy a obviar, y hicimos mediciones de voltaje también con la carga que del foco encendido en la bobina, que fue de 12,99 voltios. Tomamos temperatura en el transmisor, que fue de 33,13 voltios. Acá les muestro el circuito que seguimos, una batería, un interruptor, una resistencia, un, un transmisor, un, una bobina primaria y una bobina secundaria. Tuvimos el cálculo del campo magnético, el cual utilizamos el número el cual que hicimos obtener el número de espiras por mediante el radio del cable y el radio del tubo en donde rayamos, que nos dio un total de 381 vueltas. En el campo magnético tuvimos un resultado de 0,009 teslas. Eso es todo por mi parte, muchas gracias. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rodolfo Luis y en esta oportunidad les hablaré acerca de las conclusiones. Bueno, en base a los datos obtenidos, las mediciones tomadas y las experimentaciones realizadas, podemos indicar de que se cumplieron los objetivos de manera satisfactoria. Pudimos diseñar y construir una bobina de Tesla. Pudimos comprender los principios básicos del funcionamiento del mismo, así como también pudimos investigar y conocer más a fondo los conceptos relacionados con los circuitos resonantes, la inducción electromagnética y la generación de un campo eléctrico. Pues realizamos también a su vez experimentos y demostraciones en la bobina de Tesla, evidenciando sus propiedades electromagnéticas, como lo es la transferencia inalámbrica de energía. Además, también pudimos entender cómo el campo electromagnético fue capaz de poder excitar los átomos que se encuentran en el argón, lo cual es un gas que se encuentra dentro de un foco que usamos como experimento. Debido a esto, pues este foco se logró encender, ¿no? Además, pudimos obtener mediciones de resistencia, voltaje y temperatura en diferentes partes del circuito, lo cual nos permitió poder evaluar su rendimiento y la eficacia, y lo cual pues permitió comprobar la elección adecuada de los componentes, pues, ¿no? Hubieron fallas durante el proceso, se hicieron 3 bobinas distintas con diferentes grosores de alambre para poder obtener los mejores resultados y poder obtener el mejor rendimiento, ¿no? Con esta bobina de Tesla. En base a las mediciones ya expuestas por mi compañero anteriormente, pues podemos concluir de que a menor diámetro del alambre, la intensidad del campo electromagnético va a disminuir, y a mayor diámetro del alambre, pues el voltaje va a aumentar, pero la potencia eléctrica va a disminuir, lo que es en la bobina Tesla. Y que a menor diámetro del alambre, pues el voltaje va a disminuir, y la potencia eléctrica pues aumentará,
en lo que es la bobina de Tesla. Finalmente, en base a los resultados obtenidos y las mediciones, las cuales respaldan la eficacia y rendimiento del prototipo desarrollado, pues contribuyen al avance del conocimiento del campo electromagnético y los circuitos resonantes, así como la aplicación práctica de la tecnología en la bobina de Tesla. Bueno, eso fue todo y muchas gracias por su atención.